Estimado joven, te saluda el profesor Seclen. Vamos a continuar con la clase de esta semana. Les habíamos estado estudiando esta relación, que es la elixir, donde habíamos visto que esta relación puede tener como centro el origen de coordenadas, y vemos centro, tiene dos focos, dos vértices a los extremos, un eje, un semieje mayor y un semieje menor. El semieje mayor, bueno, es esta distancia, y el semieje menor es esta distancia. Para ambos lados es la misma, simplemente que la coordenada cambia, ¿no? Algunos elementos, como son los vértices, los focos, los extremos del eje menor, o sea, estos puntos B1 y B2. El lado recto ya no es 4 veces P, como en este caso era la parábola, acá es 2 veces B cuadrado. ¿Quién es B cuadrado? B cuadrado es el eje menor en este caso. Esta distancia que puedes observar aquí. Ese es B. 2 veces B cuadrado entre A. Es esta distancia. En todo caso, esta distancia que forma, al formar un triángulo rectángulo ¿por qué se forma un triángulo rectángulo? Para relacionar estas medidas. Pues aquí tenemos el lado recto. Tenemos también la excentricidad que te dije que nos da si la elipse es un poco achatada. La excentricidad es la división de C sobre A. Y esa excentricidad es menor que 1. La ecuación de la directriz es más menos A cuadrado sobre C. Esta es la elipse que tiene por eh, centro el origen. No solamente podemos tener la elipse que tiene como centro el origen y que tiene como eje, ¿no? El eje X. También tenemos una elipse que tiene como eje mayor el eje Y. Su centro también es 0, 0. Aquí las ecuaciones cambian, ¿no? Sería x cuadrado entre b cuadrado, y cuadrado entre a cuadrado. En la ecuación anterior, aquí estaba el a cuadrado y aquí estaba el b cuadrado. Aquí está en sentido contrario, ¿no? Sabiendo, en este caso, que b es el eje menor de b y a es el eje mayor. O sea, el eje mayor puede ser junto con la variable, en este caso y. El eje menor está junto con la variable, en este caso x. Para que lo puedas razonar de esa forma, ¿no? Y aquí igual se forma un triángulo. Aplicamos Pitágoras, nos daría esta relación entre sus medidas. Algunos elementos de esa elipse, ¿no? Que tiene por eje el eje Y. Tenemos los vértices. Vértice 1, 0, menos A, esta distancia hacia abajo. El otro vértice, 0, A. Los focos, tiene dos focos, es una distancia C que hay del origen al foco, sería 0,C. Y para este lado también 0,C. Extremos del eje menor. ¿Cuáles son los extremos? Los extremos del eje menor son estos. Entonces tenemos como extremo, el, esta distancia es B, ¿no? Tenemos el menos B porque está para el lado izquierdo, menos B, 0. Y el B2 sería B, 0. El lado recto, 2B cuadrado sobre A. La ecuación de la directriz, Y más menos A cuadrado sobre C. La excentricidad, la división de C sobre A.
que debe ser menor que 1. Entonces, ambas elipses tienen por centro el origen, pero no solamente podemos tener esas elipses que tienen como centro el origen. Puede ser que una elipse se encuentre alejado del origen, alejado de este origen, ¿no? Puede ser que se encuentre a una cierta distancia, entonces ya sea en el eje Y o también puede ser teniendo en cuenta el eje X. Entonces ya su posición cambiaría, ¿no? Cambiaría, su posición cambiaría. Entonces ya supuestamente su centro cambiaría. Entonces su centro aquí sería, haciendo el razonamiento igual que lo anterior, la anterior figura, H como acá. Igualmente acá, ¿no? Tendría por centro H en X y K en Y. Entonces, los centros aquí, las ecuaciones, por lo tanto, cambiarían, ¿no? Pero con la misma lógica anterior se tendría lo siguiente, ¿no? Tendría lo siguiente. Bueno, aquí tenemos, antes de pasar a eso, vamos a hacer este ejemplo. Dice, hallar las coordenadas del vértice y focos, la longitud del eje mayor y menor, la excentricidad y la longitud del lado recto. Gráfica la curva. Bueno, ya habíamos visto un ejemplo parecido a esto. Esta es la ecuación que me dan. Entonces lo que tengo que hacer es esto que se convierte en 1. Para que se convierta en 1 eso, hay que dividirlo entre 36, pues, ¿no? 9x cuadrado entre 36. 4xy cuadrado entre 36. Y 36 entre 36. Novena 1, novena 4. Cuarta 1, cuarta 9. 36, 36, 1. Me da x cuadrado sobre 4 más y cuadrado sobre 9 igual a 1, ¿no? Y es la que tengo en esta ecuación. Pero sabemos que 4 lo puedes escribir como 2 al cuadrado y 9 como un 3 al cuadrado. Estos de aquí son los semiejes de la figura. El x es 2, quiere decir que esta distancia que ves aquí es 2. Se quiere decir que este es el punto 2 y para acá también está 2, pero como está al lado izquierdo, lógicamente va a ser menos 2. O sea, el ancho del elipse es 2. Ahora el largo, puede ser, o el eje mayor es 3. Quiere decir hasta aquí hay 3 y hasta acá también hay negativo 3. Entonces el elipse va a tener, una vez que tenemos eso, trazamos y nos da, bueno, la figura que estás observando ahí, ¿no? Es achatada en el eje X, pero alargada en el eje Y. Aquí tenemos, ¿no? El A en este caso es 3, ¿no? El eje mayor siempre es con la letra A. El eje menor con la letra B es 2. El C cuadrado, para allá los focos, ¿no? Tenemos esta fórmula, ¿no? Hemos visto, eh, según el triángulo, ¿no? Si nosotros vemos el triángulo, para allá la longitud del foco, vamos a regresar a lo anterior. Aquí tenemos, ¿ve? Esto tenemos esta ecuación. Pero de esta ecuación nos puede salir esto, ¿no? C cuadrado, si yo despejo C cuadrado, esto lo paso con positivo, C cuadrado sería A cuadrado menos B cuadrado. ¿Y quién es C? C es la distancia del origen hacia el foco, o sea, la coordenada en otras palabras. La distancia del origen hacia el foco, es una distancia. Eso es lo que se está aplicando acá, ¿no? En este ejemplo. C cuadrado, aquí es igual a A cuadrado menos B cuadrado. ¿Cuánto vale
A. A vale, no es 4, A es, en este caso, 3, ¿no? De acá el término de acá es 3. Al cuadrado, 9. ¿Cuánto vale B cuadrado? 4. De tal manera que 9 menos 4 sería 5. C cuadrado sería 5. Por lo tanto, C va a ser igual a raíz de 5. C vale a raíz de 5. Con esos términos, ¿no? Con esos términos, con esos elementos hallados, ya podemos responder la pregunta. Los vértices. Bueno, los vértices, te dije que el vértice para este lado era 3, ¿no? Pero como está hacia el lado de abajo, sería negativo 3,0. El otro vértice es este lado, 3,0 positivo. Están los vértices. Dos focos. Esta distancia es C, que vale a raíz de 5. Entonces, para este lado también tenemos menos raíz de 5. Entonces, los focos sería 0, raíz de 5, 0, raíz de 5 y el otro sería 0, menos raíz de 5. Son los focos. Foco 1, foco 2. Los extremos lo hallamos por el eje menor. El eje menor ahí es 2, ¿no? Quiere decir que aquí es 2. Y aquí también, pero negativo por el lado izquierdo y acá es 2 positivo, ¿no? O sea, esta distancia es 2 y esta distancia es negativo 2. ¿De dónde le he obtenido? De acá, pues, ¿no? Del eje menor en X. Quiere decir que esta coordenada sería 2,0 y esta coordenada sería negativo 2,0. Están los extremos. Lado recto, según la fórmula, que voy a utilizar la fórmula, no la vamos a demostrar. 2b cuadrado sobre a. Pero b, ¿cuánto vale? B vale 2. Sería 2 al cuadrado, 4 por 2, 8. 8 y a que vale 3, 8 tercios. Excentricidad, c sobre a. C vale raíz de 5. Y a que vale 3, la excentricidad sería raíz de 5 sobre 3. Si quieres, lo puedes expresar en decimales o lo dejas indicado. Longitud del eje menor. Bueno, la longitud del eje menor es todo esto, ¿no? Todo esto. Sería 2 y 2, 4. ¿No? El negativo es simplemente el que te indica que está al lado izquierdo, ¿no? Entonces esta longitud es 4. 2b, 4. Longitud del eje mayor, si es 3 en ambos lados, sería 6, ¿no? Todo este eje mayor vale 6. Y ahí ha finalizado ese ejemplo. En el problema siguiente, similar, ¿no? Similar al anterior, me piden los determinar los siguientes elementos. Bueno, me dan la ecuación. Aquí lo voy a dividir para que me dé 1 al final entre 400. Lo voy a dividir entre 400. Bueno, simplifico. X cuadrado 16 de 400 es 25. Ahí lo tengo. 25 de 400 es 16. 400 entre 401. Y obtengo esta ecuación. Que para detectar los ejes y para saber en dónde está la parábola, sobre todo en dónde está la parte achatada, en qué eje. Aquí sería x cuadrado sobre 25 más y cuadrado. Pero aquí en vez de 25 le voy a poner 5 al cuadrado. A ver quién es el eje mayor. 5 al cuadrado. Y cuadrado sobre 4 al cuadrado. Igual a 1. Bueno, este sería, en este caso, el A siempre es el eje mayor y el B es el eje menor. Sería mi B. Entonces, ¿dónde tiene mayor, se puede decir, cuál es el mayor largo? En este caso el X. Quiere decir que este vale 5, para este lado vale menos 5.
Y aquí en el eje Y, que es el B, 4, X4. Quiere decir que la parábola está en el eje X. Bueno, el A vale 5, el B vale 4. Hallamos el, el C, ¿no? Que es la distancia del origen al foco. C sería, según el teorema de Pitágoras, A cuadrado menos B cuadrado. Como A vale 5, sería 5 al cuadrado 25. B que vale 4, 4 al cuadrado 16. 25 menos 16, 9. Raíz cuadrada de 9, 3. Entonces ya encontré el valor de C que me va a servir para encontrar las coordenadas del foco, el foco, de estos dos focos. Este es C, únicamente esto menos C. Entonces aquí podemos decir el vértice. Bueno, los vértices, sabemos que esta distancia es 5. Este sería menos 5,0 y este vértice 2, 5,0. ¿Cómo yo sé que vale 5? Porque me lo dice el eje mayor. Entonces el eje mayor, todo esto vale 5. Listo. Encontré los focos, ¿no? Los focos se encuentran con esta distancia C, ¿no? Sería C vale 3, 3,0, 1 y el otro vértice menos 3,0. Ahí están los dos focos, las coordenadas. Los extremos son estos puntos, ¿no? Pero como lo hallo utilizando la distancia del eje menor. La distancia del eje menor es 4. Quiere decir que vale 0,4 y esto sería 0,-4. Lado recto, 2b cuadrado sobre a. Como b vale, en este caso 4, 4 al cuadrado de 16 por 2, 32 quintos. Excentricidad c sobre a, c vale 3 y a que vale 5, 3 quintos. Longitud del eje menor, ¿no? La longitud del eje menor es 2b, ¿no? Que es igual a 8 porque b vale 4. Y la longitud del eje mayor, que es 5 y 5, 10 o simplemente 2a, es 10. Ahí tenemos ese ejemplo sobre la elipse. También tenemos lo que se llama la ecuación ordinaria del elixir, ¿no? Que es la ecuación cuando la elixir no pasa por el origen, o no, su centro no coincide con el origen. Su centro no coincide con el origen. Su ecuación es la que estás observando. Entonces, si el elixir tiene esta forma, sería x menos h al cuadrado, a cuadrado, es el eje mayor, y menos k al cuadrado, b cuadrado, donde h y k son puede ser el centro, en este caso el centro de esa nueva elixir. Y se cumple la misma relación, pues, ¿no? B cuadrado es igual a cuadrado menos C cuadrado. O simplemente aquí C cuadrado es igual a cuadrado menos B cuadrado. Hay que entender quién es A, quién es B. A es el eje, en este caso, mayor. B es el eje menor y C es la distancia del centro al foco. Los vértices, ahí tiene por vértices H menos A, como acá. Y el vértice 2, H más A más K. ¿Por qué sale eso? Vamos a ver, ¿no? Vamos a, aquí no es, a veces hay que razonar un poco para no memorizarse las fórmulas, simplemente tratar de comprender. Se supone que desde este punto hasta este punto hay una distancia de H. Ahí está. De este vértice, ¿no? O del centro al vértice hay una distancia de, en este caso es el eje mayor, en este caso el eje, ¿no?
Quiere decir que este vértice, partiendo desde el eje X, esta línea horizontal sería la resta de h menos a. Entonces, este vértice 1 tiene por eh, coordenada X, h menos a. Y la coordenada Y, bueno, no se olvides que esto vale K, pues, ¿no? Sería en X, h menos a, y en Y, bueno, la misma altura, K. H menos a, K, es el vértice 1. H menos a, y ahí lo estás observando que es K. El otro vértice, aquí también sabemos que esta distancia es una distancia de A. ¿No? Quiere decir que este vértice 2 se encontraría en el eje X, la suma de ambos, H más A, ¿no? H más A en X y la coordenada Y sería esta altura, K. Sería H más A en X, vértice 2, vamos a ver, aquí está, H más A y K. Los focos, las coordenadas de los focos. Los focos, su coordenada sería, primero vamos a encontrar esta distancia que es C, ¿no? Del centro al foco hay una distancia de C. La distancia vale C. Del vértice al foco, entonces sería, si todo mide A, esto sería A menos C. Quiere decir que el foco se encuentra, ¿no? Si yo sumo toda esta distancia hasta aquí, sería H menos A sumándole C menos C. Sería H más C, ¿no? H más C. Vamos a hacerlo de nuevo, vamos a borrar todo esto, ¿no? Bueno, este es del C hasta el foco, es una distancia C. Del, del centro al vértice hay una distancia A. Quiere decir que esta distancia sería A menos C. A menos C. A menos C. Ahora, nosotros queremos determinar, y este vértice 1, que lo tenemos ya, vértice 1, tiene por X H menos A. Ahora, la distancia que es desde el origen hasta este foco sería la suma, ¿no? La suma de H menos A sumándole esta distancia, A menos C. Que simplificando aquí es H menos C de ese foco 1. Ahí está, H menos C. Y la altura, pues no, la altura que habíamos dicho que esta altura no cambia, sigue siendo K. Entonces sí encontré la distancia o las coordenadas del primer foco. Del foco 2 hasta el foco 2 sería esta distancia, ¿no? Esta distancia hasta aquí yo sé que hay H, hasta ahí vale H.
Esta distancia del centro al foco es C, quiere decir que su coordenada en X sería H más C. El foco, ahí está, H más C. Y la altura, bueno, que sigue siendo K, pues, está correcto. Los extremos, ¿no? O sea, en este caso, el B1 y B2. Si yo sé que esta distancia mide el lado menor, que es B, esta altura sería K menos B. Para el vértice, para el B1. En la coordenada, voy a borrar esto, en la coordenada, aquí te lo voy a poner, esto mide K, esto mide B. Por lo tanto, esto sería K menos B. ¿Y esto qué es? Bueno, H, ¿no? Entonces el vértice 1 tendría por coordenadas H, está, y la Y K menos B. Está correcto. El vértice 2, el B2, ¿no? O el extremo B2, coordenada en X, H está bien, coordenada en Y. Sabemos que esta distancia es B, entonces hasta llegar a esta altura, desde la parte inferior sería la suma de K más B. En Y sería K más B. Está correcto. Después viene el lado recto, 2B cuadrado sobre A. La excentricidad C sobre A. La ecuación de la directriz, en este caso sería H más menos A cuadrado sobre C. Y tenemos también la misma, la misma lógica de la anterior, pero la parábola ahora se abre en el eje Y, ¿no? Entonces, fórmula sería X menos H al cuadrado sobre B cuadrado, sería el eje menor, Y cuadrado menos K al cuadrado A, es el eje mayor, igual a 1. Entonces, aquí la A es el eje mayor. Bueno, los vértices, eh, aquí sería vértice 1, H más K debe ser acá, perdón, H, aquí debe ser coma ya, una comita. Vértice 1, H, K menos A. El vértice 2, H, K más A. Los focos, esta es la misma lógica de la anterior. Los extremos, el lado recto, la directriz, la excentricidad y, bueno, la relación entre los semiejes de la elipse y con la distancia focal. También tenemos la ecuación general del elipse que la podemos observar de esa forma. De la ecuación general del elipse. Ax cuadrado más by cuadrado más bx más cy más f igual a 0. En el ejemplo que sigue, dice la ecuación del elipse es 9x cuadrado más 25y cuadrado menos 36x más 150y más 36 igual a 0. Reducir esta ecuación a la forma ordinaria, o sea, esto de aquí, la forma ordinaria, y determinar las coordenadas las coordenadas del centro, vértice, foco, longitudes del eje mayor, eje menor, lado recto y la excentricidad. Entonces, esta es la ecuación general y nos piden llevar, perdón, a la ecuación ordinaria. Ecuación ordinaria es esta, ¿no? X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. O también puede darse el caso, ¿no? Donde sea X menos H al cuadrado
sobre a cuadrado más y menos k al cuadrado sobre b cuadrado igual a 1, ¿no? Se puede dar el caso de acuerdo a lo que hemos observado anteriormente. Entonces, lo que debemos hacer primero es completar cuadrados. Completar cuadrados. Entonces aquí podemos completar cuadrados con x primero, estos dos términos, después con y, este término con este. Este 36 lo pasamos a negativo. Factorizamos el 9, ¿no? 9 por x cuadrado menos 4x. 25 también acá, 25y cuadrado más 6. Bueno, hay que aquí sumarle un número, ¿no? Aquí para completar cuadrado faltaría 4. Y aquí para completar cuadrados faltaría el 9. Como estamos sumando 4, pero por 9, 36, estamos agregando 36. Entonces hay que, al otro lado hay que ponerle 36. Aquí estamos agregando 9, pero por 25 es 225, tenemos que ponerlo al otro lado 225, para que la expresión no se altere. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta esto, ese factor y completando cuadrados, quedaría x menos 2 al cuadrado. Este factor sería x más 3 al cuadrado. 9 por x menos 2 al cuadrado, 25 por y más 3 al cuadrado, igual a 225, porque estos términos se eliminan. Lo debemos dividir entre 225. Si lo dividimos, le sacamos novena, quedaría 25, 25, 25 de 225, 9, y 225 entre 225, 1. Tengo eso. Ya sabemos que esto lo igualamos a 0 para encontrar el vértice, que sería, en este caso, el vértice 2, ¿no? Si esto lo igualo a 0, negativo 3. Perdón, este es el centro, ¿no? Vértice, no se llama, este es el centro. Centro 2, negativo 3. 25 es 5 al cuadrado y 9, 3 al cuadrado. Entonces, en este caso el A sería 5, ¿no? Y el B sería 3. No te olvides que el A es el eje mayor, 5, y B sería 3. Aplicando Pitágoras para encontrar la distancia focal, C cuadrado es A cuadrado menos B cuadrado, reemplazando 16, raíz cuadrada de 16 es 4, ¿no? Entonces encontramos eh, los términos que nos habían solicitado. De acuerdo a las fórmulas que tenemos, centro 2, negativo 3, H2K, negativo 3. Entonces, para este tipo de elixir que tiene se encuentra en el eje, porque tiene esta forma, porque su eje mayor es en la X, en la variable X. Quiere decir que este eje es el mayor. Quiere decir que la elixir se abre en ese eje. Y la parte Y, que es el eje menor, es un poco más pequeño, más angosto, se puede decir, ¿no? Entonces, utilizando las fórmulas que hemos visto, simplemente para el vértice tenemos esta. Lo que hacemos es reemplazar datos simplemente. H que vale 2, el A que vale 5, 2 menos 3, como acá que vale negativo 3. El vértice 2, similarmente, bueno, tenemos los vértices, los focos, utilizando las mismas ecuaciones. El foco H menos C, como acá, foco 2, H más C, como acá, ¿no? Los extremos, o sea, B1 y B2, también utilizamos las mismas ecuaciones. Aquí solamente es reemplazar los valores. Reemplazar y hacer las operaciones básicas, ¿no? De suma, por ejemplo, 2 menos 3, ¿no? Sería negativo 3. 2 más 5, 7. Las operaciones básicas. Lado recto, 2b cuadrado sobre A. 2, como b vale 3 al cuadrado, 9, 9 por 18, 15. Excentricidad, C sobre A. C vale 4 y A vale 5. 4.
Y aquí tenemos otro problema para que lo analices, similar al anterior, ¿no? Te están dando los focos. También otro ejemplo. Y aquí un ejemplo de parábola que hemos ya analizado. Algunos problemas para finalizar esta presentación. Entonces, si eres mi alumno, revisa las grabaciones en caso tengas alguna consulta. En la clase que hacemos en vivo, de acuerdo a tu horario programado, me informas para resolver esa duda, ¿no? De las grabaciones ya anticipadamente que se están haciendo.